buenas tardes y sean ustedes bienvenidos una vez más a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin reblar. En primer lugar, pedirle disculpas a la audiencia que por unos problemas técnicos no pueden ver ustedes de momento la televisión, pero les podemos asegurar que no sé si vamos hoy o mañana, pero en breve se va a solucionar. Por lo tanto, les pedimos disculpas y les agradecemos también su paciencia. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida hoy a nuestros compañeros de tertulia. En primer lugar, José Carlos Rodríguez, bienvenido, muy buenas tardes, a nuestros estudios. Y, como no, también nuestro compañero Juan Pablo Hernández. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y bienvenido también al programa. Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues dicho esto, como suelo decir, vamos a entrar en harina y el primer tema que vamos a abordar hoy, que además fue un tema importante en la asamblea de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca, en esa asamblea general de accionistas, y ya lo anunciamos ayer porque había que analizarlo un poquito más a fondo, y es ese informe forensic. Si os parece bien, yo me tomé unas breves notas y entonces vamos a ir desgranando las cuestiones más importantes y os voy a pedir vuestra opinión en concreto, cómo lo veis. ¿Qué opináis de este asunto? El informe forense, hay que decir que fue encargado por el Consejo de Administración a dos despachos, Villalba y Auren, y el señor Ricardo Mur dijo que no va contra nadie, sino que sirve para ayudar a entender la gestión del club en años anteriores. Dos conceptos que sobresalen del informe. Primero, ha habido una gestión no brillante o decididamente mejorable. Y segundo punto también a destacar, habría que dilucidar las posibles responsabilidades y, si fuera preciso, las judiciales, al ser desde 2017 dos ascensos, laicos y el declive después de no ascender tras el segundo descenso. José Carlos, ¿qué opinión te merecen estas palabras del señor Ricardo Mur? ¿Cómo lo ves? Mira, Antonio, yo en la temporada 23-24, que fui a todas las reuniones que se hicieron en el Alcoraz, que nos llamaban a las peñas y por ahí, y escuché tantas milongas, es que ya no sabes qué pensar. En la 23-24, Josete, debíamos 4 millones, ese año terminábamos con 2,5, pero para esta temporada no, pero a la que viene ya estábamos en 0. Bien. El señor Javier Cruz, 3/4 lo mismo, que no es todo lo que dicen por ahí, que no sé qué, que no, que debemos 4, pero que pagamos 2, que si descontamos 1, que la abuela fuma, pues ¡pum! Después lo teníamos a Fernando Calizo, otro, que nos vendió una milonga, que si no compraba nadie el equipo para agosto, creo que era, del 24, que no había ningún problema, que la Sociedad Deportiva Huesca tenía un remanente como para hacer frente a toda la campaña 24-25. Entonces son tantas personas y tantos que te van diciendo cosas que debemos, que no debemos, que se paga, y yo como de cuentas, la verdad, que no sé, se hablan de millones como quien habla de patatas, no lo sé. Le vamos a dar un voto de confianza, como decía ayer Fernando, y esperemos que esta vez sea leal y que nos diga las verdades como son. Otra cosa yo ya no lo sé. Pablo. Yo la verdad es que tengo que decir que he leído prácticamente casi todo el informe y bueno, la verdad es que a mí no me identifico para nada con todo lo que han dicho, porque al final lo único que te dicen no sirve para nada. Lo único que te dicen es que la gestión ha sido deficiente y súbitamente mejorable, pero resulta que también luego García Lapuente y García Vicente, que son las otras dos personas que han estado, dicen que bueno, que ha habido muchos errores, pero no hay responsabilidad judicial, con lo cual, si no hay responsabilidad judicial, de poco sirve todo esto. Están diciendo que no quieren hablar de ninguna persona en particular y del Consejo, pero además han dicho también que los consejos han cobrado dinero que no les corresponde. Pues si dicen que cobran dinero que no les corresponde, algo no me cuadra. Si no les corresponde es porque ya no ha habido una gestión mala, ha habido un enriquecimiento de algo, o si no, si eso, o administración de aldeas, ¿no? No lo sé. Yo al poner esa, si luego supongo que igual lo lees porque aparece más adelante, si te están diciendo que han cobrado dinero que no les corresponde,
No lo sé. Pues si no les corresponde, ellos tendrán que resarcir lo que no les ha correspondido y si no ir judicialmente, supongo. Pero parece ser que yo, por lo que he visto de todo, el tema judicial quieren evitarlo. No sé por qué motivos, si por no ensuciar más no el tema. beneficia a nadie, ¿no? Quizá pueda ser por eso, pero entonces, ¿de qué sirve este informe al final? Es un informe desde el 2017, estamos en el 2024, 2025, se dijo anteriormente que en esta campaña no iba a haber déficit y resulta que va a haber un déficit, no sé, al principio se hablaba de 5 millones de euros largos y resulta que aunque sea 1 millón menos, que sí, que es dinero, pero si sigue habiendo déficit, ¿a quién te puedes creer? Yo me puedo creer que para el año que viene todo lo que nos están diciendo de que tantos sponsors, tantos patrocinios y todo esto y que con eso se arregla, va a haber muchos ingresos, va a haber menos pérdidas, bueno, pues si es que al final vamos a parar lo mismo. Bueno, aunque parece, dentro de la opacidad que ha habido hasta la fecha del club, parece que quizás quieran ser un poquitín más transparentes. Seguimos. Conversaciones con personas directivas de distintos consejos y destaca que el diálogo ha sido fructífero, va por buen camino y deberíamos cerrar acuerdos para mirar adelante. Bueno, sería lo lógico, ¿no? Claro que sería lo lógico, pero te repito, Antonio, que como decía Fernando, voy a darle, ¿cómo es que se dice? Voto de confianza a esta nueva directiva, porque está Jorge Costa, el Grupo Arca, vale, pero que llevamos 6, 7, 8 años que nos están mintiendo en la cara y hoy, aparte que te lo dicen en una forma, que este plató, la parte que está aquí, los carteles sin reblar, y ellos te dicen que aquí pone Fútbol Club Barcelona y aquí Real Madrid y sales de la reunión, pues es verdad, pues sí que pone. Que no te dicen una... No, es que no es para reírse, es para llorar, es para llorar. Sí. Pero que sales de las reuniones convencido, no sé, no te piden la visa porque igual se la dabas también. Es increíble. Sí, yo prácticamente ya te he contestado anteriormente a lo que has dicho. O sea, que seguimos. Sí. El secretario del Consejo, del señor Antonio García, ha estimado que no aporta individualizar ni entrar en detalles de malas gestiones o de gastos que no se corresponden con la política compliance del club y que esto no va contra nadie a título personal. En las conversaciones están implícitos los alquileres de la sede Pirineos, ha añadido el abogado. Lógicamente ahí, lo decíamos desde hace mucho tiempo, cómo puede ser que en un club profesional alguien responsable que tenga esa misión u otras de devolver unas llaves, que tarde 3 años en devolverlas, haciendo caso omiso a teléfonos, a burofax, etc. Eso es imperdonable en un club profesional. Pero Antonio, que no es devolver unas llaves. Cuando tú terminas y te quieres ir de un local, te reúnes, el que sea, con el dueño del local y le dices, mira, estamos en junio, a partir del 1 de julio no queremos tener más el local y te lo vamos a dar con las llaves y todo. No es darle las llaves. Pero que pasaron 3 años, 320 y tantos mil euros. 300, sí. Más de 50 millones de las antiguas pesetas, que no es broma. No, bueno, si lo pasas a duros también, déjate estar. Pero que es verdad. Y eso no hay un responsable de los 320.000 euros. Lo dijimos. No, si lo venimos diciendo desde que empezaron, pero que no habían devuelto las llaves. El señor que falló, el que fuera, ese señor tiene un responsable encima. Entonces, si hay un club serio, oye, ven para aquí, chatín. ¿Esto qué pasa? No sé qué. No. Aquí se te va a pedir las responsabilidades. Pero aquí lo dijimos ya, lo hemos dicho muchas veces, aquí hay fallos garrafales y nadie asume responsabilidades. De todas formas... Espera, el Ayuntamiento de Huesca... Hacía 3 años desde que se hicieron la reforma, que fue en el 18-19, pidiéndoles el permiso medioambiental para poder jugar. Y esto tenían los papeles ahí y los iban dejando de lado. Me parece muy bien lo que hizo la alcaldesa, diciendo, el Día del Español fue, se presentan los papeles o no dejo entrar nadie al estadio. Entonces ahí se encendieron las alarmas, salieron todos corriendo y presentaron los papeles. Porque hubo una medida de fuerza. Pero hombre, que sí. Pero que en las oficinas trabajaban 30 y pico personas. Que sí. De todas formas, hay otra frase que has comentado, que la política de compliance del club no quiere que se aireen los datos ni las cosas. Compliance en todas las empresas que son de un volumen ya es un departamento de recursos humanos el cual es el que controla el buen hacer de los empleados de cada trabajo. Entonces ahí
el responsable de compliance no ha hecho su trabajo, porque si resulta que hay personas que están cobrando unas cantidades que no cumplen con su trabajo, o que ha pasado lo que hemos comentado anteriormente, la persona que no sé si son los letrados del club o los que responsables que no han hecho su trabajo, digo los letrados, no lo sé, a la hora del buen gobierno de esa cantidad de los alquileres del club, entonces compliance ahí, yo no sé quiénes eran las personas responsables de ese departamento, pero me da la impresión de que tampoco han hecho un seguimiento claro del trabajo que estaban ejerciendo los trabajadores del club. Y ya por último, el último capítulo del señor Ricardo Mur dice: en todos estos años el principal gasto ha sido la confección de la plantilla. Destacan 7 temporadas, ha habido luces y sombras, menos mal. Hay que ser justos y contextualizar lo que ha sucedido. El objetivo es conocer lo que ha pasado, aplicar medidas correctoras, faltaría más, y resarcir al club. Hemos sido exigentes y contundentes, pero estamos siendo discretos porque hay que entender a todas las partes. Se ha planteado con crudeza y la solución creo que es buena para todos. No la han explicado finalmente, pero bueno, ¿qué destacáis de estas últimas palabras del señor Ricardo Mur? Paso palabra, porque total... No, pero que es verdad, si te pueden decir todo lo que quieras. Yo, perdona, José Carlos, como veo que pasas palabra y eso que no te crees nada de lo que realmente, por eso, yo cuando habla de la palabra resarcir al club, ¿a quién se refiere? ¿Resarcir haciéndolo bien a partir de ahora y consiguiendo ingresos y quitando gastos? ¿O el que tiene que resarcir al club son las personas anteriores que en su momento han cobrado el dinero que hayan cobrado? ¿A quién se refieren de los dos? Porque teóricamente, si quieres decir resarcir al club, tendría que ser, yo la palabra que han dicho de negociar también con las personas anteriores que estaban en el Consejo, que hay que negociar, o está bien o está mal. Si está bien, pues no tienes que negociar nada, no tendrán ningún problema los anteriores gestores de llevar su vida normal y corriente. Y si no han cumplido taxativamente con lo que tenían que hacer, cobrando más de lo que les correspondía o lo que fuese, pues lo que tienen que ponerlo esto en tema judicial. O lo que pasa es que quizá no interese mover mucho los papeles del avispero, porque igual nos pican a todos. Pienso yo, porque yo viendo esas palabras, eso es un quedar bien de cara a que hemos hecho una junta y hemos hecho un informe de una auditoría, pero al final la conclusión que sacas es que esto, pasado mañana, nadie se acordará de que ha habido esta auditoría. En definitiva, para acabar, paz romana, porque igual pues podía salir escaldado bastante más gente de la que nos imaginamos. Bueno, creo que hemos tratado el informe así un poco en profundidad y esperamos haber dado un poco más de luz a todos los socios y aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos ya, si os parece bien, con el segundo punto de un tema del programa. Es el equipo del programa, precisamente todos nosotros hemos votado a los jugadores más y menos destacados de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a dar la puntuación. Como mejor jugador, primero Dani Jiménez, 21 puntos, segundo Gerard Valentín, 15, tercero Patrick Soco, 15, cuarto Cortajarena con 11, quinto Jordi Martín con 3 y sexto Loureiro, 1 punto. Como peor jugador, ahora estaremos a la buena elaboración, ¿qué hacéis? Peor jugador, Vallejo, 23 puntos, segundo Joaquín, 18, tercero Unzueta, 18, cuarto Juan Pérez, 3 puntos, quinto Vilarrasa también con 3 puntos y último Javi Pérez como 1 punto. Vamos, en primer lugar, sobre vuestra opinión sobre el mejor jugador. ¿Creéis que efectivamente Dani Jiménez ha sido justo vencedor de esta clasificación hecha por el programa de todos los compañeros? ¿Creéis que ha sido un justo y digno ganador? Sí. Los primeros, bueno, hasta que se lesionó Dani Jiménez, era el alma mater del equipo, entre él y Pulido y Silva cuando estaba bien. De momento que se lesiona a Dani Jiménez, yo, no sé, aparentemente es como que lo que es la defensa o el equipo estuvo jugando Juan Pérez, pero es como que no es la suficiente confianza como tenía Dani Jiménez, porque la verdad que nos salvó montones de partidos con manos arriba, abajo, que decía no puede ser que haya llegado. Y para mí Dani Jiménez es el mejor, es el mejor. Yo personalmente, pues hay que respetar la opinión de todos los compañeros. Exacto. Cada uno tenemos una opinión respecto a qué jugadores te han gustado más, menos, y todo es respetable. Yo voy a decir lo que yo puse porque vamos, no hay nada que esconder.
Y yo, en principio, el jugador que creo que mejor temporada ha hecho, yo estoy con Soko, porque ha marcado los goles que ha marcado y han dado muchos puntos. Segundo, yo para mí, pero los podré igualar a los dos, ¿eh? O sea, quiero decir, he puesto segundo porque como teníamos que hacer una puntuación, Dani Jiménez, yo cualquiera de los dos para mí han sido, yo creo que han sido los dos mejores de la campaña, hablando de principio hasta el final. Sí. Y yo como tercer jugador, Gerard Valentín. Con eso no quiero decir que ha habido otros jugadores, pues por ejemplo, Óscar Silva empezó muy bien, Kortajarena ha estado muy bien, pero claro, como era una puntuación que teníamos que dar de esta forma, pues cada uno hemos decidido con buen criterio, porque ha habido, bueno, por ejemplo, Óscar Silva empezó muy bien, hasta faltando 6 o 8 partidos, que fue cuando empezó con las lesiones, bueno, más, incluso un poquito más, pero sí, no era uno de los jugadores que podía estar arriba. Y como jugador revelación, yo creo que podía estar ahí Kortajarena. En este aspecto de los mejores jugadores sorprende quizás el sexto puesto de Loureiro, ¿no? Y que, por ejemplo, la anterior temporada recibió ese premio de la Peña Fenómenos Orcense, ¿no? Como hombre mejor jugador, ¿no? Quizás este año, por lesiones, etcétera, pues no ha sido ese hombre tan decisivo como otras temporadas, ¿no? Claro, que estamos hablando de puntuar a los 3 mejores, que era lo que tú decías. Y de los 3 mejores, claro, tienes 20 jugadores o 11, digamos, para puntuarlos, y muchos lo que dices tú, están equiparados, sí. Porque Kortajarena, con Silva, con Loureiro, a Jorge Pulido, por ejemplo, tampoco lo nombramos, y es el alma mater del equipo, claro, porque lo tienes a Valentín, que te hace cualquier jugada buena, un centro y es gol. Dani Jiménez, yo no sé cómo hacía, pero los 14 partidos que tuvo sin perder la Sociedad Deportiva Huesca, en la mayoría era gracias a él. Y lo que tú dices de Soko, pues claro, pero que todos lo podemos poner. Es que al final en el fútbol lo que se valora más es el gol, el delantero que marca los goles, porque al final son los que te dan los puntos. Dani Jiménez ha hecho un campañón. También es cierto que cuando hubo la temporada esa que nos metían goles todos los partidos, no pudo hacer nada en los goles, pero si valoras eso, bueno, al final es muy difícil el dar una puntuación tan tasativa y puntuar 3, 2 o 1. Es muy complicado porque lo que estamos hablando, Loureiro hace una labor sorda y a mí es un jugador que me encanta personalmente. Quizá este año haya estado un poquito menos que, claro, también empezó, que estuvo mes y medio lesionado en Elche, desde la lesión de Elche que marcó el gol y tal, pero se valora menos a los jugadores que son más defensivos que a los jugadores de creación, tanto en el centro del campo y sobre todo a los goleadores, porque al final los goles es lo que se aplaude y un defensa que te hace 3 cortes buenos no se nota. No, de cara al espectador es menos. Al final los partidos, como bien sabéis, se deciden en las dos áreas. Claro. El que tiene la fortuna de colar el esférico en la área contraria y, por supuesto, en el caso de Dani Jiménez, pues un portero que te hace paradas de gol, que es en definitiva al final dan puntos. Y en cuanto a vuestra opinión, en cuanto a los peores jugadores, Vallejo, Joaquín, Unzueta, etcétera, ¿qué pensáis? Yo te lo puse cuando hicimos la puntuación en WhatsApp. No me gusta decir los peores jugadores, porque no se puede decir los peores. Bueno, tienes que jugadores que rindieron menos a nivel general en el equipo. Claro. Peor rendimiento. Peor rendimiento, claro, sí, perfecto. Sí, porque, a ver, Hugo Vallejo tiene una calidad, que lo hablamos varias veces, pero no sé por qué, un partido lo hace bien, el otro partido no, destaca 10 minutos, después se para. Bueno, ve diciendo los nombres que bueno, no... de los peores lo hemos dicho, Vallejo, Joaquín, Unzueta, Juan Pérez, Vilarrasa y Javi Pérez. En cuanto a Joaquín, por ejemplo, Joaquín este día, no sé si es porque quiso reivindicarse, aparte de aquel día del gol de Leche que se sacó la camiseta que no pensó las consecuencias que tendría, pues este día el Dense pues, se marcó un auténtico partidazo. Sí, pero son 42 partidos, Sí. Por supuesto, son 42. Y son 5 años, menos uno que estuvo cedido en el Lugo, creo que era, ¿no? Sí, que sí. Claro. Pero este ya partido quiso bueno, decir, perfecto, pero... quizás la afición orcense, oye, que aquí estoy yo. No, yo lo que creo es que ese partido no es porque estuviese él, porque también el otro partido anterior marcó gol y ese partido, cuando no te juegas nada, los equipos contrarios son tanto los contrarios como tú. Las marcas no son tan fuertes, entonces los jugadores, que yo lo dije el último día, que los jugadores que son más habilidosos y tienen más técnica individual, es más fácil de irte de un jugador que no te hace un marcaje al hombre o pegajoso que cuando te juegas las habichuelas, que se suele decir. Entonces, Joaquín, lo que pasa es que Joaquín es
es el típico jugador que habrá aficionados que les gusta mucho su juego y otros que no les gusta nada. Hay jugadores que les gusta que los jugadores sean intensos y los jugadores de calidad o te sale o no te sale. No tienes que ir más lejos. Isco es un gran jugador, de hecho ha vuelto a la selección ahora, pero ha tenido, él mismo lo ha dicho, que ha estado a punto de retirarse hace 4 o 5 años, porque claro, pegas un bajón y ese tipo de jugadores, si no juegan en su puesto o en el ambiente que hay, pues no. A lo mejor Joaquín va mañana a otro equipo y o lo hace bien o no lo hace, o mal, o sea, quiero decirte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que habéis comentado, o has comentado tú, José Carlos, de Hugo Vallejo. Hugo Vallejo es un jugador que tiene calidad, pero claro, si no hace la jugada que hace habitualmente o las jugadas que hace habitualmente, no se le ve en el campo. Hay otros jugadores que tocan 3 balones y meten 2 goles. Y al final, lo que hemos comentado anteriormente, cada jugador en cada demarcación, y además es que es un conjunto, el equipo son 11 jugadores, bueno, no 11, perdón, 23 o toda la plantilla, que en un momento determinado, bueno, pues oye, lo que pasa es que está como lo que hemos comentado anteriormente de mejores jugadores. Lo de la puntuación 3-2-1 es muy dura, porque por ejemplo Juan Pérez, que aparece con 3 puntos si es que ha jugado 4 partidos en toda la temporada, si en 4 partidos por algún motivo has tenido 2 acciones fallidas, pues automáticamente las personas se quedan de esas 2 jugadas, y con 4 partidos no puedes catalogarlo como peor o mejor, tiene que ser ya, por lo menos tendría que haber sido a partir de jugadores que hayan jugado 25 partidos, 30. En el caso, por ejemplo, de Unzueta, creemos que no, quizás esa lesión muy delicada que tuvo, pues le impidió pues, ser un hombre más efectivo, ¿no? Este día ante el Eldense lo vimos, que por ejemplo una pérdida de balón de él costó un gol. Salía el Huesca en ataque, le robaron el balón, gol. Un hombre que esta temporada no tenía suerte. No, si estuvo... de entrada prácticamente no jugaba, después tuvo la lesión, y tú lo sabes, cuando vuelve de la lesión hasta que vuelve a coger ritmo, no es lo mismo meter una pierna fuerte que tratar de no meterla por si recaigo otra vez del mismo problema. Pero bueno, que es lo que hablamos, que de los 20 y pico jugadores, decir los 3 que menos rindieron en una palabra... De Unzueta en concreto podemos decir que cuando salió de Amorebieta pues bajó salió de un equipo que había descendido. Se fue a Portugal y allí tampoco ha tenido buenas actuaciones. Ha venido aquí y la verdad es que ha pasado con más pena. Bueno, ha pasado no, todavía está. Pasa con más pena que gloria. ¿Qué ocurre? Que al principio el entrenador pues tenía otras opciones, contaba poco. Luego salió alguna vez, se lesiona, una lesión en la planta del pie que son dolorosas. Sí. Y, claro, prácticamente ha jugado muy poco también. ¿Cuándo ha salido? Pues la verdad es que no lo ha hecho excesivamente bien. Pero vamos, yo creo que esto es unas calificaciones que hemos hecho nosotros. Sí, bueno, lo que vamos sin a hacer mayor para cerrar este tema es una encuesta hecha con buen corazón, ¿no? Sí. De los copos del programa, pues quizás igual hemos coincidido más o en menor medida de lo que piensan los socios del Huesca. No, simplemente hemos intentado dar una opinión, ¿no? Más o menos. Vamos ya a abordar el último tema de hoy. El trabajo ahora de la Sociedad Deportiva Huesca, pues lógicamente se traslada desde el césped, porque el domingo pasado ya se bajó el telón de fútbol en Alcoraz y ahora se traslada a los despachos. Quiere decir de que el señor Martín González pues va a tener un Miura muy difícil que lidiar, Miura en el aspecto futbolístico, ¿no? Para completar guardando lo que conservamos de esta temporada, para intentar hacer un equipo pues lo más competitivo posible para, por supuesto, intentar salvar en principio la categoría holgadamente, que lógicamente el primer objetivo de la Sociedad Deportiva Huesca tiene que ser la permanencia, ¿no? Sí, lo que tú dices, pero lo primero que tiene que buscar la Sociedad Deportiva Huesca es un técnico. Un técnico, porque si no tienes un ingeniero, las obras no las puede empezar un albañil. Entonces tiene que haber un técnico, él propondrá 5 jugadores de X, de equipo, lo que sea, y se lo dirá Ángel Martín González de los que le gustan. Y después Ángel Martín González se pondrá con los representantes o con lo que sea para ver cuál de esos jugadores quiere venir y se le puede pagar lo que piden. Pero eso va para largo, no, de hoy para mañana no, porque no sabemos los dineritos. No sabemos los dineritos. Y si no hay dineritos, no hay nada. Sí, lo primero que tiene que saber Ángel Martín González, o por lo menos tener una idea, si no exacta, claro, algo que se acerque,
saber qué presupuesto va a tener para fichar jugadores. Si te quedas con 11 y tienes que fichar otros 11 o 12 mínimo, pues la verdad es que tienes que tener, bueno, echar tus números y decir, mira, necesito, de acuerdo con el entrenador, que haya, que es lo primero que tienes que fichar, como bien comenta José Carlos, porque el entrenador y el director deportivo son los que tienen que marcar la dinámica en el tema deportivo a la hora de los fichajes, porque es lo que hemos dicho más de una vez. Si no tienes entrenador, te ficha el director técnico y luego tiene un sistema de juego que a lo mejor hay jugadores que no le encajan al técnico, pues mal. Yo creo que lo primero y lo más rápido, lo que más urge es el entrenador. Una vez que tú tienes el entrenador, ya podrás estar más de acuerdo con el director técnico en fichar a un determinado jugador, porque al final los jugadores son trabajadores del club y lo que hace falta es que se adapten a lo que les pida el técnico, y a lo mejor el técnico tiene que adaptarse, no tiene que ser como una pared, es decir, como un tablón ahí, y no, pues a lo mejor si tiene jugadores para jugar un determinado sistema tendrá que eso, porque si el entrenador no es flexible a la hora de poder hacer planteamientos de partido, mal llevamos, porque a ti te dan una serie hay muchos equipos que te llegan, oye, estos 22 jugadores tienes con estos, tienes que pasar el año y tú sabrás a la hora de... otra cosa diferente es que los últimos 3 o 4 jugadores o 2, el entrenador te diga, mira, necesito para este puesto, para este o para el otro. Claro. Bueno, es lógico, y aparte que tiene que haber un entente claro entre la dirección deportiva y el entrenador y su cuerpo técnico, o sea que pues, si no, mal apagamos. O sea, es que estás viendo ahora que el Real Zaragoza está en la misma tesitura. Están diciendo, primero se oía que si Gavi era el entrenador que quería marcar que el director técnico iba a venir. No, yo esta mediodía, por ejemplo, he oído que no, primero vendrá el director técnico. Otra cosa es que luego a él le guste o no le guste Gavi. Entonces ya dependerá de ahí. Director deportivo. Director deportivo, sí. Director, ¿qué he dicho? Técnico. Técnico. Ah, bueno, sí, el director deportivo, sí, el director deportivo, sí. Bueno, ayer en el programa de ayer, presidente, nuestro compañero Fernando Lovera, y eso decía Ismael Crespo que sentía muy optimista en cuanto a los dineritos y que sí, que el Huesca iba a subir la masa salarial, incluso comparando con el Zaragoza, y que habría money, en definitiva, para preparar un gran equipo. En cuanto a bueno, eso es especial, lo habéis comentado, ¿no? No se puede empezar la casa como el tejado, ¿no? Primero se empieza la casa por los cimientos, ¿no? Y los cimientos en este caso es primero encontrar un entrenador que veremos qué perfil. Bueno, se ha comentado que quizás el señor Martín González intente conseguir un entrenador perfil Antonio Hidalgo, no demasiado quizás conocido, no demasiado famoso, porque hemos visto, por ejemplo, Pepe Mel y otros entrenadores de Postín han llegado a equipos de segunda división y se han estrellado y no han triunfado y han sido cesados. En cambio, pues fue una apuesta arriesgada la de Antonio Hidalgo aquí con el Huesca, con la institución de Ciganda, pero un hombre de que sí, supo entender la categoría, supo entender el equipo, salvó al equipo la temporada pasada del descenso, que estaba en situación crítica, y este año pues también ha hecho un gran trabajo, ¿no? Quizás los tiros vayan por ahí, ¿no? Intentar encontrar ese entrenador quizás no muy famoso, no muy conocido, y que Huesca le brinda una buena oportunidad también para hacer su currículum, ¿no? Por eso es lo que hablábamos a lo primero, es que no se sabe. Lo que Ángel Martín González ya lo debe tener 4, 5, 6 en vista. Pero claro, dependerá del técnico si quiere venir. Si le hablaban del técnico ese de Guecho, era, ¿no? Ibai Gómez. Pues ahora dice que aparentemente no va a venir. Pero bueno, son jugadores que no tienen nombre o no tienen un caché alto, pero que a lo mejor lo pueden hacer mejor que cualquier otro que tenga, no sé, 20 años en segunda división, que los tiempos cambian. Pablo, último minuto, estamos sí, ya no, casi... No, lo que ha comentado José Carlos, yo también he leído que parece ser que Ibai Gómez podría caerse de la terna, pero son rumores que aparecen en la prensa, y que Juan Fran volvía otra vez a estar en las quinielas. ¿Qué ocurre? Que lo que sí, yo he oído las declaraciones de Ángel Martín González y lo que ha dicho es que quiere un perfil tipo Antonio Hidalgo, pero que él no se metía ya en problemas técnicos a la hora de qué tipo de juego le gustaba o no le gustaba. Simplemente hablaba de como personalidad y como hombre. También te digo una cosa, hay jugadores que dejan el fútbol y luego después son muy buenos técnicos y otros no tienen. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que cuando te entrena el entrenador que tienes ha sido un jugador con un nombre, tiene más fuerza y se le respeta más quizá a los jugadores que a un entrenador que llega de la noche a la mañana y no le conoce nadie. Entonces siempre ahí la personalidad se nota.
Pues muchísimas gracias, José Carlos Rodríguez, por estar esta Vale. tarde aquí en nuestros estudios y, como no, también Juan Pablo Hernández por dar tus opiniones también aquí en estos estudios Huesca TV. Y a todos ustedes agradecerles, como no, la atención dispensada, esperando una vez más que este programa haya sido de su agrado y les emplazamos, como no, a una nueva tertulia aquí en la tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, en Huesca TV, sin reblado.